Explique detalladamente en qué consiste la teoría de la ventaja monopolística y sus autores. Bueno, los autores de esta teoría son Edward Hastings Chamberlain. Es un economista estadounidense que en su obra The Theory of Monopolistic Competition defiende la idea de que el mercado real se encuentra entre los modelos de competencia y monopolio. Charles Kindleberg, él es un historiador de economía, nació en Nueva York. Es famoso y reconocido por sus estudios, ya que sus estudios ayudaron a un avance de las finanzas internacionales y también ayudó al Pentágono a diseñar el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente tenemos a Stephen Heimer, que es un economista canadiense, que se considera el padre de los negocios internacionales, debido a sus aportes a la inversión directa extranjera en el campo de las teorías de las empresas multinacionales. Sus teorías han influido a otros economistas y fueron elaboradas por Kindleberg, su asesor de tesis en American Business Abroad. Con respecto a la teoría, la competencia monopolística o competencia entre monopolios es un tipo de competencia en la que existe una cantidad significativa de productores actuando en un mercado sin que exista un control dominante por parte de ninguno de estos en particular. Bueno, esta es muy frecuente dentro de los mercados de productos, como por ejemplo los supermercados, donde existen productos de diferentes marcas con características particulares dentro de cada producto, pero las características que tienen los hacen diferentes los unos a los otros, pero lo suficientemente parecidos como que para que puedan competir entre sí. Bueno, estos autores plantean que las empresas tengan instalaciones productivas en el extranjero y deben de tener algún tipo de ventaja competitiva exclusiva, las cuales tengan origen en producción, comercialización, tecnología, etcétera, para que las empresas puedan competir con empresas de este propio mercado, ya que este tipo de empresas tienen, de alguna manera de decirlo, más ventaja por el hecho de que conocen más el mercado, están mejores establecidas. Es por ello que las empresas extranjeras, al tener algún tipo de instalación, van a poder ser más competitivas con este tipo de empresas. Las economías a escala son el beneficio obtenido por una empresa cuando esto aumenta su producción, es decir, que a medida que la empresa aumente su producción, disminuye los costos a largo plazo. En esta podemos ver a dos economías de escala, que la primera es la interna, que se produce dentro de la empresa, cuando la empresa decide reducir los costos y aumenta la producción. Esto se origina en base a las decisiones de la gerencia que abarca diferentes áreas de la empresa, que pueden ser la técnica, la de compra, gestión o financiera. Estas influyen dentro del proceso productivo de la empresa. Al reducir los costes podemos ver que puede ser la obtención de nuevas máquinas o la compra a mayor volumen. Dentro de esto podemos ver un ejemplo muy claro, que es la empresa estadounidense Left Marvin Cleaners, que es una empresa que brinda servicios de limpieza en seco. Ellos tenían unas máquinas antiguas y ahora las cambiaron por un sistema nuevo. Con este sistema nuevo aumentaron la efectividad del secado de la ropa al no tener que cambiar de máquina en máquina. El sistema nuevo eliminó la mayoría de las emisiones de VCO y también redujo la compra de PERC, que era con la máquina antigua 200 galones mensuales, y con este sistema solo compran 40 galones mensuales. La empresa logró un ahorro neto de $1,400 mensuales con este nuevo sistema. Como segunda economía a escala tenemos a la externa, que se produce dentro de la industria, no dentro de la empresa. Esto se debe a factores externos de la empresa, como la situación geográfica, la económica o del sector donde se encuentre la empresa. Algunos de estos factores pueden ser la mejora en la red de carreteras para aumentar la distribución de los productos, o una baja de los impuestos que permita aumentar la adquisición de materias primas. Estas corresponden a una situación en que para que todos los competidores de una industria, el coste de fabricar una nueva unidad irá cayendo en la medida que aumente el volumen de producción. Por ejemplo, tenemos que en 2011 el precio del algodón estuvo en su nivel más bajo por la violación de los derechos humanos de los trabajadores de campo de China. Esto hizo que las empresas textileras se beneficiaran, enfrentando un coste menor unitario
porque el algodón estaba a menos de $1. Los países limitaron sus exportaciones, tales como India y China. Marcas de ropa como Shein se beneficiaron, aprovecharon esta situación y explotaron a sus trabajadores, tal de tener más productos y seguir disminuyendo costos. Bueno, cuando hablamos de la competencia imperfecta, nos referimos a que las empresas sí pueden influir en el precio, a diferencia de lo que es la competencia perfecta, ¿no? ¿Esto a qué sucede? Debido a cuatro razones. Una de ellas es que haya uno o pocos vendedores, lo que ocasiona que el consumidor no tenga muchas opciones, ya que sería un mercado mucho más pequeño y por lo tanto puedan poner los precios más altos. La segunda es que el producto o el servicio no sea sustituible. La tercera sería que los vendedores puedan decidir el precio del producto o el servicio que brindan. Y por último tenemos lo que son las barreras de entrada. Un buen ejemplo para lo que estamos mencionando vendría a ser lo que es la energía eléctrica, ya que cuando existe solo un proveedor, ellos pueden hacer libre elección del precio que ellos deseen imponer, ¿no? Por lo que los consumidores solamente tendrán la opción de, pues, pagar el precio que se les está indicando por el servicio, o de lo contrario, pues tendrán que dejar de hacer uso de estos, ¿no? Asimismo, también tenemos lo que son los tipos de competencia imperfecta, donde el primero vendría a ser el caso del monopolio, el cual significa que una empresa abarca el 100 o casi todo el mercado, ¿no? Como es el caso de Google, el cual es la única empresa que vende un determinado producto, eh, que a diferencia de otros buscadores es la red con más entradas en el mundo. También lo tenemos lo que es el oligopolio, donde es un pequeño grupo de empresas las que distribuyen y controlan todo el mercado. En un ejemplo de esto vendría a ser las compañías de telefonía móvil, como son Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi. Y como tercer tipo también tenemos lo que son la competencia monopolística, la cual se ocasiona particularmente en las empresas de comida rápida, como lo que son McDonald's, KFC, Burger King, Taco Bell, debido a que estos ofrecen productos diversos y mientras más grande sea la diferencia entre estos, influirá más en el alza de los precios, ¿no? La competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta, donde existen muchos vendedores u ofertantes con productos similares pero no homogéneos. Estos vendedores tienen cierto poder sobre el precio de su producto, pero no en el precio del mercado. La competencia perfecta y monopolística se parece en algunos aspectos, como la gran cantidad de vendedores o la facilidad en la entrada y salida del mercado, y se alejan porque los productos se pueden diferenciar entre sí. Esto hace que los vendedores o las empresas puedan fijar sus propios precios de acuerdo a esas características diferenciadoras. Características de la competencia monopolística. Existen muchos vendedores en el mercado. Cada vendedor toma decisiones acerca de su precio y producción, basándose en su producto, su mercado y sus costos de producción. Pero ninguno de ellos tiene el poder para controlar el mercado. Los productos que se ofrecen no son homogéneos. Los productos ofrecidos por los vendedores se parecen entre sí, pero tienen algunos elementos diferenciados. Estos son otorgados por los propios productores o fabricantes. De esta manera, no es el precio el que marca la competencia, sino estos elementos variables. De este modo, son los propios vendedores los que deciden si es que el precio de su producto es más alto o más bajo. Libertad y facilidad de entrada y salida del mercado. Las empresas pueden entrar a la industria de la fabricación y comercialización de determinados productos sin muchas complicaciones, puesto a que no implica tomar grandes riesgos o inversiones de capital. La clave reside en el elemento diferenciador, que éste logre captar la atención de muchos consumidores y así abrirse camino entre otros competidores. Al mismo tiempo, salir del mercado cuando los beneficios empiezan a reducirse no tiene barreras que lo dificulten. Esta facilidad de entrada y salida implica que a corto plazo la competencia monopolística genera grandes beneficios, haciendo que el mismo éxito atraiga a nuevos competidores, los cuales ingresan sin ninguna dificultad al mercado. Esto hace que reduzca a mediano y largo plazo esos altos beneficios que poseían las empresas originarias al comienzo. En primer ejemplo tenemos al mercado de bancos en el Perú. En este caso, todos los bancos ofrecen el mismo servicio, pero tienen un elemento diferenciado que les distingue entre la competencia, ya sea el servicio, el interés o la publicidad. Como logramos apreciar en el gráfico estadístico, el Banco de Crédito del Perú, o también llamado BCP, concentra el mayor porcentaje del sistema financiero, totalizando el 32,96% de este.
Y le sigue el BBVA con el 25,5%, el Scotiabank con el 17,96% y el Interbank con 13,26%, según un cálculo hecho por la base de información de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Ahora mencionaré otro ejemplo de competencia monopolística, pero en este caso en el mercado de comida rápida en México. Y a pesar de haber muchos oferentes, el liderazgo está repartido entre McDonald's y Burger King. Los elementos diferenciarios se encuentran en el sabor y la calidad de sus ingredientes y los productos que contengan sus alimentos, además del embalaje llamativo y la publicidad. McDonald's obtuvo un porcentaje de participación en el 2020 del 30,7% y en el 2021 el 28,8% del total. Aunque su porcentaje haya reducido, McDonald's aún se conserva en el primer lugar, seguido por Burger King con el 18,6% en el 2020 y en el 2021 con una participación del 19,8%. Voy a explicar en qué consiste el comercio intraindustrial brindando dos ejemplos. Consiste en la importación y exportación de bienes y servicios similares, aunque no necesariamente idénticas, pero del mismo sector. El objetivo es nada más ampliar la oferta dentro del mercado nacional. Un ejemplo claro que podemos demostrar es del tráfico de perfeccionismo, al cual puede ser claro un ejemplo de los automóviles, cuando importan los automóviles con el objetivo de exportarlo con el más mínimo valor agregado. Otro ejemplo sería en el sector agroalimentario, porque ya que como son alimentos y de consumo breve en corto plazo, entonces se demandan estos alimentos, se importan o luego se exportan para que en el extranjero se pueda consumir y así se genera como un círculo entre lo que es la importación y exportación dentro de los bienes similares, aunque no necesariamente idénticos, dentro del mismo sector. En base a la información prevista, se puede concluir que la teoría presentada por Hastings, Kindleberg y Hyber se considera que las empresas deben contar con instalaciones en el país que realizan los negocios, para así poder ser competitivos con las demás empresas del mercado. En conclusión, las empresas que manejan la economía a escala se llenan de un mayor beneficio, como ya hemos visto antes que estas cumplen un papel muy importante dentro de la producción, puesto que aumentan la producción y hacen que el costo sea menor o se disminuya, y esto brinda un apoyo al momento de tomar las decisiones dentro de la empresa. Bueno, en conclusión, la competencia imperfecta se da en base a ciertas condiciones del mercado, las cuales son las ya mencionadas anteriormente. Asimismo, también tenemos tres tipos de competencia que son claves para poder identificar el tipo de mercado que tiene, ¿no? En conclusión, en la competencia monopolística se tiene que tener en cuenta los elementos diferenciados para lograr que nuestro producto sobresalga entre los demás, ganando así una ventaja monopolística. Además, debemos de tener en cuenta que en una competencia monopolística, siempre a mediano o largo plazo, nuestros beneficios se van a reducir. Y finalmente, en conclusión, el comercio interindustrial puede llegar a ser aún más benéfico que el comercio interindustrial. ¿Por qué? Porque se debe a la creciente economía a escala que presenta gracias al círculo de la importación y exportación de los bienes y servicios del mismo sector.